I don't think that is my focus. Dicen que el problema es la pereza, pero es mentira. El verdadero problema es que el cerebro humano fue diseñado para huir de aquello que realmente se transforma. Él no quiere evolución, quiere seguridad. Y es por eso que la gente se queda estancada, incluso cuando sabe exactamente lo que tiene que hacer. No están rotos, están atrapados dentro de un sistema mental que ha sido entrenado para proteger, no para ganar. Pero descubrí que es posible darle la vuelta a la situación. Y no es con motivación, ni con frases bonitas de Instagram. Es un proceso brutal y elegante al mismo tiempo. Un método que moldea la mente en el fuego de la incomodidad y le enseña a desear aquello que antes evitaba. Un método que probé en la práctica y que funcionó cuando nada más funcionaba. A esto lo llamé el método del loto. Y si piensas que esto es simplemente otra técnica de productividad, te llevarás una sorpresa. Porque el método loto no te enseña a hacer más. Te enseña a hacer lo que nadie más tiene el coraje de hacer. Y aún así, disfrutarlo. Él no lucha contra la dificultad. Él se alimenta de ella. Y lo más impresionante es que, cuando comienza esta reprogramación, todo cambia. Aumenta la claridad, la disciplina se vuelve rutina y los resultados llegan, sin que tengas que pedir motivación. Suena duro, pero es exactamente por eso que funciona. Y cuanto más entiendas cómo forzar a tu cerebro a enfrentar lo que más teme, más te darás cuenta de que lo que hoy parece imposible, en realidad solo estaba esperando la orden adecuada. Hay días en los que parece que todo dentro de mí conspira para impedirme hacer lo que sé que necesito hacer. No es cansancio, no es falta de tiempo. Es una fuerza invisible que me aleja de aquello que requiere concentración, esfuerzo y disciplina. Ya me he dado cuenta de que esta resistencia no solo aparece en las grandes decisiones. Se nota también en las pequeñas cosas. Levantarme de la cama al primer timbre del despertador, abrir un libro en vez de estar mirando mi feed, sentarme a resolver aquello que he ido posponiendo durante días. Mi cerebro es un maestro en crear excusas convincentes. Disfraza esta resistencia con argumentos sofisticados. Solo 5 minutos más. Ahora no es el mejor momento. Mejor espera a estar más inspirado. Y lo peor es que si cedo una vez, me resulta más fácil ceder otra vez. Cuando me di cuenta, había entrado en un ciclo silencioso, donde la procrastinación se convirtió en rutina, y hacer lo necesario pasó a ser la excepción. He intentado motivarme, buscar frases pegadizas, vídeos inspiradores. Nada de esto funcionó, a largo plazo. Lo que me sacó de este ciclo fue algo más simple, casi crudo, la acción directa, sin negociación. Pon tu cuerpo en acción incluso cuando tu mente esté gritando que pares. Empecé con pequeñas rupturas, levantarse de la cama sin pensar. Tómate una ducha fría sin discutir. Escribe 3 líneas aunque no tengas ganas. Y eso lo cambió todo. Cada vez que superaba una microresistencia, sentía como si se activara un nuevo circuito dentro de mí. No se trataba de ganar el mundo. Se trataba de ganarme a mí mismo por unos segundos. Me di cuenta de que no tenía que sentirme preparada, emocionada o confiada. Simplemente tenía que empezar. Y cuando empecé, algo dentro de mí desbloqueó el resto. La mente dejó de resistirse cuando vio que el cuerpo ya estaba en movimiento. Es en este estado de ruptura que todo empieza a aclararse. Porque si hay algo que mi cerebro odia más que el esfuerzo, es la importancia. Evita precisamente aquello que más puede transformarme. Es extraño darme cuenta de cómo mi cerebro huye de las cosas que más pueden cambiar mi vida. Precisamente las tareas más relevantes, los proyectos que tienen el poder de sacarme de mi lugar, son los que más evito. No es falta de claridad, porque sé lo que hay que hacer. Es como si una parte de mí saboteara a la otra, como si hubiera un sistema interno que colapsara cada vez que algo grande está a punto de nacer. Me llevó un tiempo comprender que mi cerebro no está programado para hacerme evolucionar. Fue diseñado para protegerme, ahorrar energía y mantenerme vivo. Pero en la vida moderna, eso significa evitar riesgos, evitar incomodidades, evitar cualquier cosa que resulte emocionalmente pesada, incluso si eso incluye mis sueños. Entonces, cuando surge algo importante,
El cerebro lo clasifica como una amenaza y trata de mantenerme alejado. Y luego empieza a disparar distracciones. De repente, cualquier cosa se convierte en una prioridad. Revisar el correo electrónico, ordenar el cajón, ver vídeos al azar. Todo menos lo que realmente importa. He visto que esto me pasa muchas veces. Días enteros en los que he producido mucho, pero no he avanzado nada. Porque hice todo menos lo que realmente había que hacer. Y esta trampa es cruel, porque nos engaña con una falsa sensación de productividad. Lo que más me molesta es saber que este patrón no va a desaparecer por sí solo. Si no tomo el control, esta mente protectora permanece en control. La única forma de revertir esto es enfrentarlo. Saca a la luz lo importante, míralo a la cara y di, será esto y será ahora. Es como entrenar a un caballo salvaje. Al principio relincha y se resiste, pero con firmeza y repetición entiende quién está al mando. Pero antes de dar cualquier orden, necesito estar dispuesto a sumergirme en la incomodidad. Y ahí es exactamente donde entra en juego un método que aprendí a las duras penas. Una técnica que lo cambia todo cuando se aplica con brutalidad consciente. Cuando me di cuenta de que los pequeños y suaves intentos no funcionaban, decidí hacer lo contrario. Sumergirme de cabeza en lo que más había estado evitando. Así conocí en la práctica lo que ahora llamo inmersión brutal. No es agradable, no es amable, pero funciona. Encerrarme en una habitación durante 4 horas para escribir, sin móvil, sin distracciones, incluso con la cabeza acelerada, eso fue un punto de inflexión. La mente grita, pero después de un rato se queda en silencio. Entendí que si quiero resultados extraordinarios necesito darle un shock a mi sistema. El cerebro solo presta atención cuando algo rompe el patrón. Es como saltar a una piscina fría. En los primeros segundos, todo en mí quiere salir corriendo. Pero si me aferro fuerte, el cuerpo se adapta. Y después de esto, cualquier baño caliente parece sencillo. La misma lógica se aplica a la disciplina. Cuando expongo mi mente a tareas intensas, se fortalece. No se trata de tortura, se trata de reconfiguración. He intentado, por ejemplo, hacer 3 días completos de concentración absoluta en un proyecto, acostándome temprano, levantándome temprano, sin interrupciones. Al principio fue brutal, pero al final del 3er día, mi mente estaba nítida, centrada, con una claridad que nunca antes había sentido. Y esto no sucede con un esfuerzo medio. La profundidad solo llega con la intensidad. Este tipo de choque neuronal elimina el ruido, me saca de la superficie. Cuando estoy en este estado, lo que una vez parecía imposible comienza a fluir. Surgen ideas, se toman decisiones, se disuelven las dudas. Es casi como si hubiera abierto una brecha en el sistema y accedido a una versión de mí mismo que estaba inactiva. La versión que actúa con precisión, que no negocia con la pereza, que sabe lo que vino aquí a hacer. Pero esta versión solo aparece cuando acepto pasar por todo el malestar, sin desviarme. Y es precisamente en este punto cuando el malestar empieza a convertirse en una brújula y deja de ser un enemigo. Solía huir de la incomodidad como quien huye del fuego. Siempre que algo exigía más de mí, ya fuera físico, mental o emocional, mi primera reacción era alejarme, evitar, posponer. Pero, con el tiempo, me di cuenta de una cruel verdad. Todo lo que me impulsaba hacia adelante estaba escondido precisamente detrás de lo que evitaba sentir. Era como si la incomodidad me estuviera mostrando dónde estaban las puertas que necesitaba abrir. Cuando comencé a tratar esta incomodidad como una señal, todo cambió. Si me dolía, ahí era donde debía ir. Si daba miedo era señal de que se estaba tocando algo importante. No se trataba de destruirme, se trataba de expandirme. Y esto se aplicaba a todo. Desde afrontar conversaciones difíciles hasta sentarme a estudiar temas que siempre me parecían imposibles. La incomodidad dejó de ser una barrera y se convirtió en una brújula. Hoy, cuando algo me paraliza, en lugar de retroceder, observo. Me pregunto, ¿qué es exactamente lo que me molesta aquí? A veces es inseguridad, a veces es pereza disfrazada de cansancio, a veces es solo ego.
y cuando puedo nombrar la incomodidad, esta pierde su fuerza. Está claro que no vino a detenerme. Él vino a guiarme. Y la mayoría de las veces, después de pasar junto a él, me doy cuenta de que no era tan grande. A mí me ha pasado que me he quedado bloqueado durante horas antes de hacer una llamada importante, o posponer un proyecto durante semanas por un detalle técnico que no entendí. Pero cuando decidí que la incomodidad era parte del viaje, y no una señal de que era momento de parar, todo avanzó. Dejé de esperar confianza y comencé a tomar acción, aunque estaba temblando. Porque el crecimiento no viene con la paz, viene con fricción. Y cuanto más camino en esta fricción, más descubro un punto de ignición, un pequeño gesto capaz de desencadenar el movimiento, incluso en los días más bloqueados. He aprendido que lo más difícil es no hacerlo nunca todo. La parte más difícil es empezar. Se trata de superar los primeros minutos, donde todo dentro de mí me grita que haga otra cosa, cualquier cosa. Fue entonces cuando creé mi propio ritual. 5 minutos de acción a ciegas, sin pensar, sin analizar, sin predecir. Empiezo como quien se lanza al agua sin comprobar la temperatura. Y casi siempre, después de esos 5 minutos, la inercia ya se ha roto. Este ritual se convirtió en mi botón de activación secreto. Si necesito leer, abro el libro y leo cualquier pasaje. Si necesito escribir, escribo cualquier frase. Si necesito entrenar, me pongo mis zapatillas y doy el primer paso. Lo que viene después es casi siempre una consecuencia natural, porque lo que nos frenaba no era la dificultad de la tarea, sino la parálisis del inicio. Era la ilusión que necesitaba para estar preparada. Cuando entendí esto, dejé de esperar el momento ideal. Comencé a confiar más en la acción que en la emoción. La verdad es que cuando pongo mi cuerpo en movimiento, mi mente termina obedeciendo. Ella grita al principio, pero luego se queda en silencio. Prometí hacer algo durante solo 5 minutos y terminé inmerso en ello durante horas. No porque me obligué, sino porque di el primer paso sin pensarlo demasiado. Este detonante me salvó en los días oscuros cuando todo parecía pesado. Fue en estos momentos que descubrí el poder de la más pequeña acción inmediata, el que no necesita motivación, solo impulso. Un impulso corto, directo, casi instintivo. Y es precisamente esta simplicidad la que hace que este método sea tan poderoso. No requiere coraje, solo requiere decisión. Y fue con este tipo de decisión práctica que pude empezar a desactivar el modo automático de mi mente, el que repite viejos patrones sin que yo me dé cuenta. A menudo me sorprendo a mí mismo actuando como si estuviera dormido mientras estoy despierto. Hago las cosas automáticamente, sin presencia, sin intención. Es como si mi cuerpo funcionara por sí solo mientras mi mente divaga, perdida en distracciones o pensamientos repetitivos. Este piloto automático es traicionero. Me hace sentir que estoy ocupado, pero la verdad es que simplemente me mantengo ocupado con cosas que no importan. Para salir de ese estado, necesitaba volver a aprender a concentrarme, pero no el enfoque forzado y tenso que genera ansiedad. Estoy hablando de enfoque dirigido, elegir deliberadamente dónde pongo mi atención. Empecé con prácticas sencillas. Antes de comenzar cualquier tarea, me detengo durante 30 segundos. Respiro profundamente y defino mentalmente lo que voy a hacer y por qué. Este pequeño gesto me devuelve al presente, como alguien que sujeta firmemente el volante antes de entrar en una curva. También aprendí a podar el ruido, las notificaciones, las redes sociales, las conversaciones paralelas. Todas estas cosas me hacían volver a la reproducción automática. Así que creé zonas de enfoque, momentos sagrados, entornos tranquilos, tareas cronometradas. Y dentro de ese espacio solo hay una dirección. Cuando estoy allí, no dejo espacio para la multitarea, porque ya he comprendido que hacer varias cosas a la vez es solo otra forma disfrazada de evadir lo que realmente importa. Cada vez que me reconecto con este enfoque dirigido, noto cómo reacciona mi mente. Se ralentiza, se alinea, gana claridad. Las ideas fluyen, los problemas se desarrollan e incluso la fatiga disminuye. Es como cambiar una linterna por un láser. La misma potencia,
pero con un propósito claro. Y cuanto más practico esto, más me alejo de ese modo robótico que me hacía perder tanto tiempo y energía. Es con esta nueva mentalidad que he podido crear la rutina más poderosa de mi vida. Una rutina matutina que moldea mi cerebro incluso antes de que el mundo se despierte. He descubierto que lo que hago en 1980, la primera hora de mi día, marca el tono de todo lo que viene después. Si empiezo a posponer algo, mi cerebro aprende que posponerlo es aceptable. Si empiezo a desafiarme a mí mismo, él entiende que es momento de actuar. Por eso creé una rutina matutina mentalmente exigente. Nada ligero. No es nada cómodo temprano por la mañana. Pongo mi cerebro a trabajar duro, y esto ha transformado la forma en que enfrento mis días. Me despierto, y ante cualquier distracción, me sumerjo en algo que requiere máxima concentración. Podría ser una lectura filosófica, una escritura profunda, un ejercicio de lógica. La regla es clara, nada superficial. El objetivo es sacar a mi cerebro de su estupor nocturno y tomar el control con presencia. He notado que cuando comienzo el día así, incluso los desafíos más pesados parecen más fáciles de afrontar más tarde. Por supuesto que no siempre tengo ganas. Hay días en que el cuerpo pide tranquilidad, en que la mente quiere confort, pero precisamente en estos días redoblo los esfuerzos, porque sé que ahí es donde ocurre el reacondicionamiento. He utilizado textos de Jordan Peterson, extractos de Meditaciones de Marco Aurelio, o incluso problemas matemáticos sencillos solo para activar el pensamiento crítico. La clave es desafiar, no entretener. También noté que al repetir este patrón matutino, mi cerebro comenzó a anticipar el esfuerzo. Se despierta preparado, como si supiera lo que le espera. Y eso elimina la negociación. No existe el debería hacerlo. Ya sé lo que hay que hacer. Y esa claridad es rara. Ella me da una ventaja. Aunque muchos todavía tienen sueño, yo ya he resuelto lo que importa, y el resto del día fluye casi como un extra. Pero lo más interesante de esta rutina es lo que me enseñó sobre el placer, porque con el tiempo, mi cerebro comenzó a asociar lo difícil con la recompensa. Y entonces, sucedió algo poderoso. Nunca he sido partidario del esfuerzo por el esfuerzo mismo. Siempre me han motivado los resultados rápidos y las recompensas inmediatas. Pero esta mentalidad me mantuvo estancado en ciclos cortos, donde comenzaba algo pero nunca lo terminaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era la disciplina. Fue mi relación con el placer. Necesitaba enseñarle a mi cerebro a retrasar la gratificación, a anhelar lo que viene después, no ahora. Comencé probando lo básico. Cuando sentía la necesidad de revisar mi teléfono, lo dejaba pasar 5 minutos. Luego a las 10. Luego, lo haría con café, con música, incluso con pequeños descansos. Lo interesante es que, con el tiempo, lo que antes parecía insoportable comenzó a convertirse en la norma. Dejé de ser esclavo del impulso y comencé a disfrutar la espera. Mi cerebro, curioso como es, empezó a asociar este retraso con el poder, como si al resistirme ganara territorio interno. Pronto, llevé esto al trabajo. Comencé tareas difíciles y solo me permití algún tipo de recompensa cuando terminé un bloque sólido de concentración. Sin pausas. No, solo un video rápido. La recompensa se convirtió en un ritual, no en una distracción. Y curiosamente, la recompensa fue perdiendo importancia. El enfoque pasó a ser el proceso. El placer estaba en la construcción, no en el alivio. Y eso, honestamente, fue liberador. Hoy en día, cuanto más difícil es la tarea, más interés tengo. Es como si algo dentro de mí dijera, esto dará más frutos al final, y casi siempre vale la pena. Porque el esfuerzo profundo planta semillas, que solo florecen con el tiempo. Y cuando aprendí a esperar, dejé de recoger frutos verdes. Comencé a cosechar frutos maduros, sólidos y transformadores. Lo que antes era difícil se ha vuelto atractivo. No porque se volvió fácil, sino porque ahora tiene un propósito. Y es en ese punto de inflexión
Cuando lo difícil deja de ser un castigo y se convierte en un camino, que entra en juego lo que llamo el método del loto, la práctica que me hizo dar un giro al juego mental de una vez por todas. Lo que me hizo resistir cuando las cosas se pusieron difíciles no fue la fuerza bruta, fue un ritual. Era tener un punto de anclaje que repetía todos los días, incluso cuando no quería. Lo llamé el método del loto porque, como la flor que crece en el barro, solo funciona cuando se practica en medio del caos. No se trata de paz, se trata de la expansión en terreno hostil. La belleza reside precisamente en la disciplina que florece donde la mayoría se marchita. Mi práctica diaria tiene 3 pilares: exposición al malestar, concentración absoluta en una única tarea y cierre con reflexión. Empiezo el día haciendo algo que mi cerebro rechaza naturalmente. Puede ser escribir durante 30 minutos sin parar o hacer ejercicio con el estómago vacío. Luego me sumerjo durante al menos 90 minutos en algo denso e importante. Y, al final del ciclo, me detengo, respiro y escribo. ¿Qué aprendí sobre mí hoy? Me da una sensación de solidez. Porque no importa lo que suceda a nuestro alrededor, distracciones, emergencias, incluso desánimo, este ritual permanece. Y cuanto más lo repito, más me doy cuenta de que mi mente no solo resiste el impacto del mundo, se alimenta de él, como un músculo que crece con el peso. Comencé a darme cuenta de que todo lo que antes me deprimía se convertía en una fuente de energía, como si en lugar de romperme, me hiciera más fuerte bajo la presión. Por supuesto que no siempre es bonito. Hay días en que el cerebro lucha, en que el cuerpo se queja. Pero hoy en día, el método Loto muestra su verdadera fuerza, porque me enseña a seguir incluso sin emoción. Confiar en la estructura, no en el estado de ánimo. Y eso, para mí, se convirtió en el verdadero significado de la antifragilidad. No se trata de ser duro. Se trata de ser flexible y persistente al mismo tiempo. Está creciendo mientras el mundo gira. Y tal vez ese es el secreto que nadie me dijo. Que la mente más poderosa no es la que evita el caos, sino la que sabe bailar en él todos los días. Si todo esto tuviera sentido, entonces ahora la pregunta. Ya no es funciona, sino ¿lo harás o continuarás estancado en tus propios ciclos? Porque la verdad es simple. Tu cerebro puede ser tu mayor enemigo o tu herramienta más poderosa. Y la diferencia entre una cosa y otra es cómo decidas actuar a partir de ahora. ¿Cuántas veces te has saboteado por miedo a la incomodidad? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar esperando un momento ideal que nunca llegó? El método del loto es sencillo, pero no es fácil. Y es exactamente por eso que funciona. Porque la mayoría de las personas se dan por vencidas antes incluso de intentarlo. Pero si eres de los pocos que lo aplicas, notarás en pocos días que tu cerebro responde. Cambia. Él obedece. Evoluciona. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con este conocimiento? ¿Vas a cerrar este vídeo y continuar como está? ¿O pondrás a prueba la fuerza que existe dentro de ti y que hasta ahora estaba latente? Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Una parte de ti está lista para el cambio. Solo necesitas dar el primer paso. Y si esta transformación ya ha comenzado dentro de ti, no se detiene aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa con nosotros en este viaje de crecimiento, fortaleza y reconstrucción mental. Porque aquí cada vídeo es un paso más hacia una mente inquebrantable.